Vamos a orar por la palabra de esta mañana. Hemos estado hablando de guerra espiritual. ¿Cuántos han recibido? El primer tema hablábamos, no te duermas en tus laureles. Y hablamos de ese rey Acab cuando viene el profeta y le dice 4 cosas. ¿Quién se acuerda de las 4 cosas? Le dice, ve, fortalécete, entiende y mira lo que vas a hacer porque el próximo año te van a atacar, ¿no? Segundo tema, hablábamos de hablábamos de conocer la voluntad y la dirección de Dios, ¿verdad? Hablamos del qué, lo que Dios quiere que hagamos. Hablamos del cómo Dios quiere que hagamos eso que nos está mandando, y el cuándo. Amén. Hoy vamos a estar hablando de un tercer tema. Y yo la verdad este tema le puse como título, a mayor sacrificio. Próxima semana estaremos hablando heridas por sanar. Y hoy yo quiero que oremos por la palabra que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Obviamente vamos a tocar un pasaje de guerra. Amén. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Y yo te pido, Espíritu Santo, que podamos recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendigo tu palabra, Señor, y agradezco, Señor, porque este libro, Señor, nos da la sabiduría, nos da el entendimiento para poder, Señor, recibir lo que tú tienes. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje lo voy a estar basando segundo libro de Reyes, capítulo 3. Dile a tu vecino, segundo libro de Reyes, capítulo 3. Entonces el título yo le he puesto a mayor sacrificio. Mire, una de las cosas que usted y yo tenemos que entender es que, Dios nos compara con soldados, nos compara con agricultores y nos compara con atletas, corredores. Y todas esas 3 áreas representan disciplina y representan sacrificio. Y sabe algo, estos días que hemos estado parándonos temprano, estos días que hemos estado buscando a Dios, no es fácil. El cuerpo se cansa, pero tenemos que entender algo. La vida cristiana es un sacrificio constante. No son vacaciones, ¿no? Y quiero tomar el ejemplo de un soldado que está activo, que está en la milicia. Necesita desarrollar un fuerte sacrificio. Necesita a veces hasta negar sus propios derechos. Necesita abnegarse, necesita sacrificarse en climas extremosos, sacrificarse por su vecino, por su hermano, por su amigo, su compañero. Yo no sé si ustedes supieron, y esto a mí me llamó mucho la atención, cuando fue lo de Ucrania con Rusia. Uno de los soldados de Ucrania, estando en Ucrania, había un puente en el cual por ahí podían pasar los tanques rusos, y él decidió y fue con su comandante y fue con su general y les dijo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi nación. Y él fue a ese puente y se explotó una bomba para que ese puente fuera derribado y no pasaran los tanques. Entonces, la vida cristiana, yo no sé qué tipo de concepto tienes sobre la vida cristiana, pero realmente la vida cristiana es un constante sacrificio. Amén. Y vamos a leer segundo libro de Reyes, capítulo 3. Solamente le voy a dar un poquito resumen. Pero la Biblia dice en segunda de Reyes, ahorita vamos a partir del verso 9, pero le voy a decir lo que dice anteriormente. De hecho, el título es Guerra de Israel contra Moab. Y la Biblia dice que en ese tiempo gobernaba Joram. Joram era hijo de Jezabel y de Acab.
los peores padres que un hijo pudo haber tenido. De verdad. Y dice la Biblia que gobernaba este hombre. Y este hombre, por causa de que su padre estaba recibiendo impuestos, estaba recibiendo bonos por parte del rey de Mesa, se llama este rey. Dice que cuando muere este rey Acab, este rey Mesa dice: yo ya no voy a pagar más impuestos, porque dice que cada año le daba 100,000 ovejas, 100,000 corderos, y dice: ya no le voy a dar más nada. Y entonces este Joram, ¿qué hace? Va con el rey Josafat, el rey de Judá, y con el rey de Edom, 3 reyes, y se unen para atacar a este rey de Siria. Y entonces la Biblia dice, ¿no?, que iban a atacar, y vamos a empezar en el verso 9. Verso 9 dice, estoy tomando la versión, nueva versión internacional. Dice: fue así como los reyes de Israel, de Judá y de Edom se pusieron en marcha. Y dice ahí que durante 7 días, diga conmigo, 7 días, anduvieron por el desierto, hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. Fíjense bien. Y quiero que usted se meta, por favor, en el pasaje. Estos 3 reyes, no dice qué cantidad de ejército tenía cada uno, pero empezaron a tener un problema. Durante 7 días estuvieron caminando, estuvieron día y noche caminando para ir y atacar a este rey de Siria. Pero llegó un momento donde ya no tenían agua, estaban sedientos. Y aquí hay una enseñanza que yo puedo ver. Escuche, los 3 reyes, no dice el nombre del rey de Edom, pero el rey Jotam dice que empezó a quejarse y empezó a decir: ¿por qué Dios nos ha traído hasta acá? ¿Por qué Dios nos ha entregado con los moabitas? Pero Josafat tuvo otra actitud y dijo: no, Dios nos va a dar la victoria, y vamos a consultar en este tiempo donde no tenemos agua, no tenemos provisión, los animales están muertos, a un hombre de Dios. Escúchame bien. ¿Y cuántas veces tú y yo en una misma situación tenemos diferentes actitudes? Este hombre Jotam se empezó a quejar de Dios y empezó a decir: es que Dios nos ha entregado en manos de nuestro enemigo. Fíjense lo que dice, verso 10. Ay, exclamó el rey de Israel: el Señor ha reunido a 3 reyes para entregarnos en manos de los moabitas. Pero Josafat dijo todo lo contrario: no, Dios nos ha traído aquí con un propósito. Entonces yo quiero preguntarte, ¿cuál es la actitud cuando tú y yo estamos viviendo un tiempo en el desierto por 7 días? ¿Podemos tomar la actitud de Jotam, una actitud negativa, una actitud de queja? ¿O podemos tomar la actitud de Josafat de decir: vamos a consultar a Dios? ¿O nos quejamos o pedimos consejo? Amén. Josafat estaba buscando opciones. Todos estaban viviendo la misma circunstancia. 7 días en el desierto, no tienen agua para ellos ni para los animales. Escúchame bien. Y yo puedo ver en el corazón de Josafat, pudo ver que más que la falta de agua era una cuestión espiritual. Y él buscó una palabra de delante de Dios, una palabra que le diera dirección. Y dice más adelante en el verso 11, dice: y un oficial del rey de Israel. A mí me encantan esos anónimos que están en la Biblia metidos. Cuando hablan bendición. Y dice: un oficial de Israel contestó: aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Él puede darnos una palabra, él nos puede dar dirección. Y fíjense la expresión que usa Jotam, verso 13. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel, porque dice que lo fueron a buscar
pero no tenían una buena relación. ¿Por qué? Porque su padre había sido un hombre malvado. Acab había sido un hombre malvado. Pero dice aquí que Eliseo le dijo al rey de Israel: ¿qué tengo que ver contigo? ¿A qué has venido conmigo? Vete a consultar a los profetas de tu padre, de tu madre. Y dice que él respondió que no, pues el Señor nos ha reunido a los tres para entregarnos en manos de los moabitas. Miren, nuevamente se queja, nuevamente dice: nos ha entregado. ¿Qué haces cuando tus recursos, mis recursos, se agotan? Cuando ya no tienes otra opción. Pero yo puedo ver aquí, escúchame bien, y es donde yo quiero extraer estos 3 puntos, estos tres cosas que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Hay 3 cosas que Dios quiere enseñarnos cuando estamos viviendo un tiempo de escasez, cuando estamos viviendo un tiempo de sequedad, cuando nuestros recursos se han acabado en medio de la guerra. Todavía ni la guerra había empezado y ya no tenían agua. Y la primera cosa que yo puedo ver aquí, cuando estos 3 reyes llegan con Eliseo y Eliseo les va a dar un consejo, lo primero que hace Eliseo, y es el punto que quiero tocar, número 1, la alabanza nos va a dar la estrategia. ¿Cuántos saben que estamos en guerra? La alabanza te va a dar el plan a seguir, te va a dar la dirección de parte de Dios. Porque dice ahí la Biblia en el verso 15: en fin, tráigame un músico, fíjense, tráigame un adorador. No les puedo decir que hagan. Primero necesito concentrarme, necesito meterme a la presencia de Dios. Yo quiero que usted se imagine esta escena. Y dice que llegó el músico, y mientras el músico, dice ahí, tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Y yo le quiero decir algo, iglesia, y espero que lo reciba. La alabanza y la adoración no es algo simplemente de relleno. Ojalá todos pudiéramos llegar a la reunión 10 minutos antes de que empiece la reunión. A mí me da, la alabanza, gracias, a mí me da mucho sentimiento, me da un celo de Dios, que muchos de ustedes llegan al final de la alabanza, de la adoración. No es un relleno, es lo que le podemos dar a Dios. Y yo te voy a decir algo, cuando este hombre empezó a cantar, empezó a adorar a Dios, dice la Biblia, mientras el músico tocaba, dice, la mano del Señor vino sobre Eliseo. ¿Tú quieres que el poder de Dios, el poder transformador, el poder consolador, el poder que levanta tu espíritu, venga a tu vida? ¿Sabes algo? La mejor adoración es la puntualidad. Llega temprano. O sea, yo quiero que te pongas en el lugar de Eliseo. Eliseo está tratando de buscar la dirección de Dios y dice que llegó el mensaje de Dios, llegó el poder de Dios. ¿Cuántas veces en medio de la alabanza el Señor nos mueve o nos da algo diferente? Recibimos un rema de parte de Dios, recibimos algo, recibimos consuelo, recibimos, no sé, tantas y tantas cosas. Eliseo sabía que la alabanza era el instrumento para poder él recibir de parte de Dios lo que él quería para estos 3 reyes. Y escucha lo que te voy a decir. La manera de ser llenos de la sabiduría de Dios cuando estamos en tiempos de guerra es vaciarnos de nosotros, es vaciarnos de nuestro conocimiento y es llenar el trono de Dios de alabanza y de adoración. Y ahí es cuando el poder y cuando la mano de Dios viene sobre tu vida. Amén. Y de verdad, yo les digo algo, iglesia. Cada vez que vengamos a este lugar, o cada vez que estés en tu casa,
hagamos de la alabanza y de la adoración un instrumento de adoración, un instrumento de gloria, un incienso de olor grato. De verdad, yo lo puedo ver cada vez que tú y yo alabamos a Dios. Cuando estamos viviendo un tiempo complicado, un tiempo difícil, en medio de esa alabanza Dios te va a dar el plan, Dios te va a dar la estrategia, Dios te va a decir: hazle así, hazle asado. A ver, ¿dónde están sus manos? A ver, enséñame sus manos. Dile a tu vecino: úsalas para alabar a Dios. Dile a tu vecino: usa tu voz, dánzale al Señor. Usa tus pies. Para mí el mejor pasaje, y escuche, y tiene que ver con este mismo rey Josafat. Muchos hemos leído ese pasaje del segundo libro de Crónicas, capítulo 20, donde dice que los mismos moabitas lo querían destruir, y dice que era un montón, un ejército. ¿Sabe qué hizo Josafat? Se puso delante de todo el pueblo y les dijo: no teman, Dios está con nosotros. Y luego se levantó otro hombre, Jaziel: no teman, no tengan pavor, el Dios está con nosotros. Pero después dice que se postraron, levantaron sus manos, y cuando empezaron a alabar a Dios, dice que los mismos moabitas se empezaron a matar uno al otro. ¿Quieres que Dios confunda a tus enemigos? Alábale con todo tu corazón. Amén. La alabanza trae confusión al enemigo, pero la alabanza da claridad y dirección al pueblo de Dios. La alabanza nos va a indicar, nos va a dar. Y mira, yo cuando estoy viendo este pasaje, Eliseo estaba adorando junto con este hombre y empezó a recibir. Cuando tú ves las diferentes versiones, dice: y el poder de Dios vino sobre Eliseo, y la revelación de Dios vino sobre Eliseo, y el mensaje de Dios vino sobre Eliseo. ¿Quieres un mensaje de Dios a tu vida? Adórale y alábale. Amén. Ahora, yo te voy a decir algo, y prepárate para esto. Tal vez el mensaje que Dios te dé para que tú hagas a través del siervo de Dios no va a ser un mensaje tan fácil de hacer. Tal vez no va a tener ni lógica. ¿Cómo, pastor? Sí, porque cuando tú ves lo que les manda hacer Eliseo, fíjate lo que dice la Biblia, verso 16. Y de aquí este versículo, de verdad quiero que lo veas. Esto dijo Eliseo: así dice el Señor. No tenían agua, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Séptimo día, no tienen agua para los animales, no tienen agua para ellos mismos. Y Dios les dice a través de Eliseo: quiero que ustedes abran zanjas, abran pozos por todo este valle. ¿Tú qué harías? Y ahorita les voy a decir algo que también el Señor habló a mi corazón. ¿Tú qué harías como rey? Y vas con tus soldados y les dices: tenemos que abrir zanjas. ¿Cómo que tenemos que abrir zanjas? Sí, abran zanjas. Pero no tenemos ya fuerzas. No tenemos tal vez la herramienta necesaria, los picos. No tenemos. La orden es muy clara: abran zanjas por todo este valle. Y yo te voy a decir algo. Dios, como una estrategia que Dios te va a dar, es que tú y yo abramos zanjas en medio del desierto. Cuando estás más seco, cuando estás más cansado, cuando estás más deshidratado, Dios te dice: abre zanjas. Antes de que yo mande el agua,
tú tienes que abrir las zanjas. Y eso es un acto de fe. Y te voy a decir algo, el abrir zanjas, podemos abrir zanjas de adoración en medio de todo problema. Podemos abrir zanjas de oración por tu salud, por tu economía, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu trabajo. Puedes abrir zanjas en esas áreas donde está seco. Tenemos que abrir zanjas de fe. Aunque llevas días en el desierto y ya no puedes más, tienes que tomar un paso de fe y obedecer a Dios y tomar tu pico, tu pala y hacer lo que Dios te está mandando. Tenemos que abrir zanjas de esperanza. Aunque las fuerzas que tienes ya son pocas, tienes que seguir cavando. No tienes otra opción. Tenemos que abrir zanjas en medio de la desesperación. Pero escúchame bien, en medio espera esa palabra que Dios te va a mantener. Y escucha esto, Dios no mandará el agua sin antes nosotros no abrir esos estanques. Yo lo he dicho muchas veces, Dios trabaja de una manera recíproca, pero aquí al pueblo le está pidiendo: abran sus zanjas, porque yo voy a mandar el agua. Yo voy a llenar esos pozos, esos estanques, esas zanjas que ustedes van a... Imagina cuando llegaron estos reyes con sus soldados: necesitamos picos y palas. Esta es la instrucción. Parece una locura. Tal vez ni siquiera era tiempo de lluvias. No lo sé. Y escucha esto: si esperamos recibir la bendición de Dios, que el agua representa la bendición de Dios, debemos de prepararnos para recibir esa bendición. ¿Cómo? Abriendo zanjas. Amén. Y Dios les dice, verso 17: aunque ustedes no vean ni viento, ni vean lluvia, dice el Señor, este valle se va a llenar de agua, de modo que ustedes van a poder beber y todos sus animales. ¿Cuál es la palabra que Dios te está hablando este día, en el cual tienes que dar un paso de fe, en el cual no quieres hacerlo? Imagínate en medio del desierto hacer algo así. Y no tan solamente Dios les dice eso: abran sus zanjas, yo les voy a proveer el agua. Pero también les dice en el verso 18: esto es poca cosa para el Señor. Además, entregará a Moab en sus manos. No tan solamente les voy a proveer el agua para sustentarles, ese enemigo que se ha levantado lo van a ver ustedes destruidos. Pero todo inicia en la alabanza. ¿Cuándo hubiera imaginado que este hombre que empezó a tocar el arpa hubiera tenido tanta influencia en la vida de un hombre, y ese hombre dar una palabra de Dios? Por eso yo te quiero decir en esta mañana, y quiero que hagas una parada en tu corazón: ¿cuál es tu nivel de alabanza? ¿Cuál es tu nivel de adoración? Cuando estás en la iglesia, cuando estás en casa. Y si tú has bajado tu nivel de alabanza y de adoración, creo que tenemos que incrementarlo. Si es que queremos recibir, que Dios nos dé una palabra, nos dé dirección, nos dé la ayuda y venza a nuestros enemigos, tenemos que incrementar nuestro nivel de alabanza y de adoración. Y ahorita voy a regresar en algo que el Señor me dio, pero a esto de las zanjas. Amén. Dice más adelante en el verso 20: a la mañana siguiente
Y mira, nuevamente tiene que ver con la hora del sacrificio, con la hora de la ofrenda. Dice, a la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, toda el área, ¿qué dice? Se inundó. Se inundó. Y yo pensaba, en otra versión dice, en la hora del sacrificio matutino. ¿Y sabes algo? Todos aquellos que nos estamos conectando a las 5 de la mañana, estamos ofreciendo un sacrificio matutino. Y Dios no va a tener problema en enviar sus aguas a tu zanja. Amén. 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 Mire, ahorita que estamos simplemente, y yo sé que algunos servidores están diciendo, ay pastor, esto de orar tan temprano, esto de enviar el devocional o la lectura bíblica temprano, esto de estar ayunado, ¿quién nos quieres exprimir o qué, pastor? No, quiero que tus zanjas sean llenas. Quiero que Dios no tenga problema en decir, yo voy a enviar agua sobre tu vida. Y yo sé que el hecho de entrar en una disciplina así nos está sacando de nuestro lugar de comodidad. A la hora de la ofrenda, dice ahí. Amén. Y sabes algo, la Biblia dice que Dios mandó esa agua, no de ahí por medio de la lluvia. Dios la mandó de una colina distante. Tal vez Dios mandó una nube lejana que hizo que esa agua corriera y llegara a donde ellos la necesitaban. Dios es un Dios creativo. Dios a veces nos mueve a hacer cosas que a veces no tienen sentido, pero que son cosas que nos preparan para recibir no solo el agua, sino darnos la victoria sobre el enemigo. ¿Cómo Dios les dio la victoria sobre el enemigo? Y es el punto número 2 que quiero tocar. La segunda cosa que quiero que aprendamos en esta mañana. Número 2, Dios confunde al enemigo. ¿Cómo? Fíjate lo que dice, verso 21. Ahora bien, cuando los moabitas se enteraron que los reyes habían salido para atacarlos, se movilizaron todos los que podían servir en el ejército y tomaron posiciones en la frontera. Y mira lo que dice el verso 22. Y al levantarse ellos por la mañana, ya es el 10º día, el sol se reflejaba sobre el agua. Y dice ahí que los moabitas les pareció que era ¿qué? Que era sangre. Fíjate nada más, no tan solamente Dios manda el agua de una manera como Él quiere hacerlo, sino confunde al enemigo. Era agua cristalina, pero Dios les puso unos anteojos rojos. Y miren, es sangre. ¿Lo está viendo conmigo? Les pareció que estaba teñida en sangre. Y dice la escritura que ellos dijeron, vamos y ataquemos al pueblo de Israel. Y la escritura dice, verso 24, cuando los moabitas llegaron al campamento de Israel, los israelitas les hicieron frente y los derrotaron. Y aquellos se dieron a la fuga, pero los israelitas los persiguieron y los acabaron. Quiero que usted vea el proceso de cómo se genera un milagro en medio de una batalla. Viene la escasez a nuestras vidas, viene la sequedad, viene un tiempo donde no tenemos ya más agua. Tenemos dos opciones: quejarnos, o tenemos la opción de ir y buscar a Dios y consultar a Dios para que nos dé una opción. Viene el hombre de Dios, pide un músico, viene el poder de Dios y les dice: abran zanjas.
Dios derrama el agua de un lugar donde menos se esperaba. Los moabitas ven el agua, piensan que es sangre, atacan, son vencidos. Amén. Escúchame bien. Yo sé que este punto lo tuve que haber dicho antes, porque ya estoy en el punto 2, pero así el Señor me lo puso. ¿Cuántos de aquí son líderes en su hogar? A ver, cabezas de hogar, ya sea mamá, papá, madres solteras. ¿Cuántos son líderes de algún servicio? ¿Cuántos son líderes en tu trabajo, donde Dios ha puesto gente a tu cargo, que tienes sobre tus hombros personas que dependen de ti? A ver, todos aquellos que estoy mencionando, levántenme su mano. Los que son responsables de gente que está. Escúchame lo que te voy a decir. Y voy a hablar en este punto 2. ¿Qué significa cavar zanjas para un líder? Porque quien tuvo que empezar a cavar, quien tuvo que empezar a meter el pico y la pala fue Josafat, el rey de Edom, y Jotam. Ellos tuvieron que empezar. Y escúchame bien, cavar zanjas para un líder representa un trabajo duro, un trabajo difícil. No es fácil estar en medio del desierto. No es fácil estar a la luz del rayo del sol y estar metiendo la pala y el pico. Y esto te lo quiero decir, y esto es para que te animes tu corazón. Si quieres que Dios provea el agua, si quieres que Dios confunda a tus enemigos, el cavar zanjas no es nada fácil. Papá, mamá, tú eres líder de tu casa, tú eres líder en la iglesia. Es un trabajo duro. Cavar zanjas para el líder es un trabajo de fe. ¿Cuántas veces tú y yo hemos invertido en los hijos? ¿Cuánto inviertes por lo menos en un hijo? 20 años de tu trabajo. 20, 22, 23. Y ya después terminan su carrera y aún sigues invirtiendo. Porque vienen los nietos y sigues invirtiendo. Es un trabajo de fe, ¿no? Escúchame bien, pero yo te quiero animar. O sea, Dios no tan solamente va a mandar la lluvia o va a mandar el agua que tú necesitas, va a confundir al enemigo. O sea que no desfallezcas en tu fe. Sigue cavando, toma tu pico, aunque te salgan ampollas. Cavar zanjas para el líder a veces es frustrante porque no ves la recompensa luego. Yo no sé, pero no, la Biblia no lo dice, pero a mí me gustaría imaginar. Imagínate, están cavando esos agujeros, están metiendo el pico, la pala. Y tal vez alguno pensó, pero si no se ve a qué horas va a llover, a qué horas esto, de dónde va a venir el agua. La recompensa vino al día siguiente. Yo te quiero animar. Si te has sentido frustrado, si sientes que la recompensa no ha sido la que tú esperabas, sigue cavando, sigue picando. Cavar zanjas para el líder es obedecer a Dios aun cuando no entiende lo que Dios le está pidiendo. Aun cuando no entiendas, Señor, ¿cómo me pides que haga yo esto? Y lo podemos ver en la Biblia con infinidad de hombres de Dios, que Dios les pidió cosas aparentemente absurdas,
Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo te voy a mostrar una tierra. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Josué, rodea Jericó 7 días y al 7º día vas a tantas vueltas y se van a derribar. Lo veíamos con Gedeón en el primer mensaje. Obedecer a Dios aun cuando no entiendes lo que Dios está pidiendo. Cavar zanjas para el líder significa ser criticado y ser cuestionado. Yo creo que los soldados dijeron: ¿están seguros? ¿O ya es tanto el sol que ya les afectó el... ¿Cuántos líderes hay aquí? Cavar zanjas para el líder es no reconocer, escucha, esto me impactó, no reconocer la sequedad en la que podemos estar viviendo, no reconocer la condición en la cual estamos. Y el abrir una zanja es la única opción que tienes. Y a veces Dios nos permite entrar a esa sequedad para que busquemos la opción que Él quiere. 7 días llevaban en esa condición. Y Dios les dice: abran zanjas. Amén. Entonces ya hablamos del primer punto que dijimos: la alabanza, la adoración es lo que nos va a dar la estrategia. Número 2, Dios confunde a nuestro enemigo. Y dile a la persona que tienes a tu lado: mira, si no le has puesto atención al pastor, este es el punto más importante. Y yo no veo, escúchame bien, yo no veo en toda la Biblia un ejemplo tan fuerte de lo que es el poder de Dios y de que muchos cristianos han desconocido este principio. La tercera cosa, y este principio quiero que te lo lleves a tu mente y a tu corazón, porque puede cambiar tu vida. Número 3, a mayor sacrificio, mayor poder. Escúchame bien. Quiero que mires y que pienses: este rey de Moab estaba perdiendo la batalla. Este rey de Moab se había confundido sus ejércitos. Israel los derrota. ¿Y qué es lo que hace? El plan A dice ahí en el verso 26: y el rey de Moab, al ver que perdía la batalla, se llevó consigo a 700 guerreros con el propósito de abrirse paso a donde estaba el rey de Edom, pero no lo logró. Fíjate bien, 700 hombres se lleva este rey para atacar al rey de Edom y no lo logra. Y aquí viene el meollo del asunto. Escúchame bien, verso 27. Tomó entonces el rey de Moab a su primogénito, el cual iba a ser su sucesor en el trono. ¿Y qué hizo? Lo ofreció en holocausto sobre la muralla. No dice la edad que tenía este hijo, pero yo quiero que veas este principio, por favor. El que iba a ser su sucesor, el que iba a ser el heredero al trono, el que iba a reinar en su lugar, ¿qué hizo este rey? Lo mató, lo sacrificó, lo entregó. Dice que lo ofreció en holocausto sobre la muralla. Y quiero que veas esta versión. Me encanta cómo dice: a raíz de esto, o sea, como consecuencia, como beneficio
de que este hombre haya sacrificado a su hijo, dice que se desató contra Israel, ¿qué? Una furia incontenible. No sabemos si se empezaron a pelear entre ellos, pero dice ahí la Biblia que se desató una furia, de modo que los israelitas tuvieron que retirarse y volver a su país. Quiero que entiendas este principio. Si tú y yo queremos generar un poder mayor en nuestras vidas, tenemos que sacrificarnos más. ¿Qué hizo este hombre? Tomó a su primogénito, tomó lo que más amaba, y cuando él lo sacrificó, Israel dice que se confundió, dice que la furia vino sobre Israel de tal manera que tuvieron que retroceder y tuvieron que irse. Escúchame bien, a veces Satanás conoce más este principio que muchos cristianos. Cuando tú conoces testimonios de personas que han salido del satanismo, cuando tú entras al mundo del satanismo y quieres entrar de lleno, te piden que tú sacrifiques, que tú mates a las personas que más amas para generar un poder. Cuando tú ves los testimonios de aquellas mujeres que se convierten en brujas, hechiceras, ¿sabes cómo generan poder? Se embarazan y al sexto o séptimo mes de embarazo abortan ese bebé, y eso genera un poder. Y desgraciadamente, como hijos de Dios, no queremos sacrificarnos, no queremos realmente pagar el precio. ¿Cómo es posible que en el reino espiritual, en el reino de las tinieblas, ejerzan más este principio que los mismos hijos de Dios? Yo le digo algo, aquí todos deberíamos de estar orando y ayunando todos los días juntos. No nada más 50, 70 personas. O sea, tú le has pedido a Dios que se genere un poder en la vida de tus hijos. ¿Qué estás sacrificando? ¿Tú quieres un poder que se genere en tu matrimonio? ¿Qué estás pagando el precio? Ay, pastor, es que ya no aguanto a mi marido, es que le he hablado. Pues órale, sacrifícate. Ponte en ayuno, en oración. Nada es de gratis. Yo sé que lo que les estoy diciendo no es nada. Es más, te quiero incomodar. ¿Lo estás logrando, pastor? Pues sí, de eso se trata. O sea, no en vano, escucha, no en vano Dios nos compara con un atleta. Hay un pensamiento que me gusta mucho que dice: el atleta gana medallas, pero pierde amigos. Y es verdad. ¿Cuál es el sacrificio que quieres hacer? ¿Cuál es el poder que quieres recibir de parte de Dios? No estamos dispuestos a pagar el precio de orar de una manera, de ayunar de manera constante, de ser intencionales. O sea, hay cristianos de verdad, y escucha lo que te voy a decir. Hay cristianos que pasan semanas y semanas, ni un milagro, ni una gotita de lluvia, nada llega a sus vidas. Nada. Viven en una sequedad completa, absoluta, porque no están dispuestos ni siquiera a agarrar la pala. Están como Jotán, nada más quejándose. Yo te voy a decir algo, tú y yo somos el resultado de nuestra falta de sacrificio o de nuestro sacrificio que hemos hecho. ¿Quieres un poder espiritual en tu vida? ¿Quieres un poder espiritual en tu familia? Hay que pagar el precio.
¿Cuántos de aquí están? No voy a pedir que levante la mano. ¿Cuántos de aquí semana tras semana estás haciendo el altar familiar con tus hijos? ¿Cuántos de aquí están metidos en el curso de amor y respeto? Mire, la semana pasada terminamos el discipulado de matrimonios. Empezamos un montón y terminamos menos de la mitad. No nos gusta pagar el precio, no nos gustan las incomodidades. ¿Cuántos de aquí están leyendo de una manera constante, disciplinada la palabra de Dios? ¿Cuál es tu compromiso con Dios? Fíjese lo que dice, hablando del soldado, 2 Timoteo 2:3. Sufre penalidades conmigo como buen soldado. ¿Estás sufriendo como un soldado tú? Yo te pregunto, ¿estás sufriendo? ¿Eres un soldado activo de Cristo? Y Pablo vuelve a decir, ningún soldado en el servicio activo. Esta me encantó. Servicio activo. ¿Cuántos son activos en la obra de Dios? Amén, me pueden decir todos. Yo quiero verlos. Sí, yo quiero ver tus manos. Quiero ver las marcas de que estás paleándole conmigo. Híjoles, esto está poniendo rojo hormiga. O sea, de verdad, escúchenme, iglesia, y de verdad lo vas a entender en el último tema. Hay heridas por causa de servir a Dios. Hay cosas que a nadie nos gusta. Cuando tú ves, ¿verdad? En una guerra hay mutilados, hay gente que queda loca, que necesitan terapia y necesitan muchas cosas. No nos gusta sufrir. Ningún soldado en servicio activo, dice ahí, se enreda en los negocios de la vida diaria. ¿Sabe qué llego a concluir esto? O estoy en los negocios de la vida o estoy en la milicia activo. No puedo estar en las dos cosas. Y lo dice ahí Pablo, ningún soldado. Yo no lo estoy inventando. Y dice ahí, a fin de poder agradar a aquel que te reclutó. El pastor no te llamó, Muchos dicen, pastor, es que a mí me salió bola negra, por eso no estoy en el ejército. A ver si en el cielo no te sale bola negra y vas para atrás. ¿No? Ningún soldado. Fíjese lo que dice. Ahora Pablo habla de un atleta. Estoy hablando del sacrificio. Y también el que compite como un atleta. El que compite. Escuche, es bueno ser una persona que haga ejercicio por placer, por hobby. Pero ya en competencia necesitas disciplina, necesitas preparación. ¿No? También el que compite como un atleta. Yo te pregunto en esta mañana, ¿realmente tu vida cristiana, tu diario vivir se puede comparar con un atleta? Con un atleta que compite, con un atleta que se sacrifica, con un atleta que tiene que llevar una dieta, un régimen alimenticio, que tiene que estar obedeciendo a su entrenador. Pregúntale al vecino, ¿quién es tu entrenador? No, pues el Espíritu Santo. Dice, no gana el premio, sino compite de acuerdo con reglas. Hay cristianos que no quieren reglas, que lo quieren hacer, como dijo Frank Sinatra, a mi manera. ¿No? O sea, iglesia, yo les quiero decir algo. Si no estás dispuesto a sacrificarte, estás en el lugar equivocado. O sea, de verdad, Y luego Pablo hace también un paralelismo con el labrador, ¿no?
El labrador que trabaja debe de ser el primero en recibir su parte de los frutos. El labrador que trabaja, dice ahí la Biblia, el labrador que trabaja, o sea, primero tiene que barbechar la tierra, tiene que limpiar la tierra, tiene que poner la semilla, creyendo que Dios el día de mañana le va a dar frutos. ¿Cuál ha sido tu sacrificio como labrador, como sembrador, como agricultor? ¿Qué semillas estás sembrando? Para que Dios entonces te dé una recompensa, te dé frutos. Ay, es que tengo un montón de años que no recibo fruto de nada. ¿Qué estás sembrando? Termino con este versículo. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Vimos que este rey de Moab, ¿qué hizo? ¿Sacrificó a quién? A su heredero, al primogénito, al que iba a ser el sucesor. ¿Sabe de dónde viene este principio? ¿Sabe dónde nació este principio? No nació en el reino de las tinieblas, nació en el reino de la luz. ¿Sabe por qué? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿a quién? Lo que más amaba. Él no mandó un ángel, Él mandó lo que más amaba. Y escúchame bien, y por eso tú puedes entender que cuando Dios manda lo que más ama, lo que más le dolió, eso generó en ti y en mí vidas transformadas. Por eso podemos entender que la persona más mala, la persona más que ha matado gente, la persona que puede haber sido de lo peor, una vez que viene el Señor a sus vidas, una vez que viene el Espíritu Santo y trae una convicción a sus corazones, esa persona puede ser transformada. ¿Por qué? Por el poder de la cruz, por el poder que el Hijo de Dios generó por causa de sus sufrimientos. Diga conmigo esto: a mayor sacrificio, mayor poder. ¿Quieres poder en tu vida? ¿Quieres poder en tu vida? ¿Qué estás dispuesto a sacrificarte? ¿Me estás siguiendo? Yo quiero orar en esta mañana. Quiero que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Los que están en transmisión, cierra tus ojos. Y quiero que tú te ubiques. Tal vez esta mañana tú estás como estos tres reyes que no tienen agua para alimentar, que están viviendo en ese desierto, en esa sequedad. Pero yo te quiero decir, y quiero tomar las palabras de Eliseo: abre zanjas. Empieza a obedecer lo que Dios te está diciendo en este momento que hagas. Yo quiero que empieces aún, escúchame bien, si tenemos que ponernos a cuentas con Dios, porque en realidad estamos jugando a la iglesia, porque en realidad no estamos mirando el mundo espiritual. No queremos sacrificar nada, no queremos pagar el precio. Sí queremos un poder que se genere en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos. Yo quiero que tú le hables ahí en tu lugar al Señor y tú le digas: Señor, es verdad, yo veo mi condición, he vivido una condición muy cómoda, he vivido como un soldado que está en el refugio,
que está apartado, pero no estoy siendo activo. No estoy siendo como ese atleta, Señor. No estoy siendo como ese agricultor que está barbechando la tierra. No me he sacrificado. Y hoy quiero empezar a pagar ese precio. Si realmente tú quieres un poder en tu vida, hay que sacrificarse. Nada es de a gratis. Y yo quiero orar. Si Dios está hablando a tu corazón, y de verdad se los digo, iglesia, me da tanto temor que esta congregación sea una congregación donde nada más estemos jugando a la iglesia. Me da temor porque yo voy a dar cuentas de tu vida, de tu familia. Pero tú no puedes decir el día de mañana: es que el pastor nunca nos exhortó a realmente enlistarnos en el ejército de Dios. Es que el pastor nunca nos animó, nos exhortó a realmente ser esos atletas de competencia, esos atletas disciplinados. Es que el pastor nunca nos exhortó a sembrar un poco más. Espíritu Santo, yo te pido en esta mañana, Dios, yo te pido en esta mañana que nos perdones, Dios. Perdónanos porque, Señor, aún en las religiones paganas, aún los musulmanes, aún esas religiones satánicas, Señor, se sacrifican más por esos dioses que no son dioses. Tienen una mayor reverencia, tienen un mayor sacrificio, una mayor disciplina que nosotros, que tenemos al Dios vivo. Señor, perdónanos. Y yo te pido, Espíritu Santo, en esta mañana, Dios, que podamos mirar, que podamos volvernos a ti, Señor. Que si realmente queremos generar un poder sobrenatural, tenemos que pagar un precio. Tú pagaste el precio mayor ofreciendo a tu hijo, a tu primogénito, Señor. Y hoy los que estamos aquí somos el fruto de tu sacrificio. Somos el fruto de esa sangre derramada. Somos el fruto de tu dolor. Y tú nos estás pidiendo como iglesia, como hijos, hacer exactamente lo mismo por otros. Quiero que te pongas en pie. Quiero que cierres tus ojos y el Espíritu Santo te va a mostrar qué tipo de zanja necesitas cavar, qué tipo de zanja quiere mostrarte. Y tienes que reconocer cuál es la sequedad que hay en tu vida, en tu corazón, en tu matrimonio, en tu familia. Porque de acuerdo a la sequedad que tengas, es la zanja que necesitas. Y me viene una visión de zanjas muy pequeñas, pero también de zanjas muy grandes. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Yo voy a decir algunas que el Espíritu Santo me estaba mostrando. Decisión, anhelo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que Dios te quiere hoy entregar? ¿Qué es lo que a lo que Dios te quiere llamar? ¿Qué estás anhelando? Quizá ya te acostumbraste a vivir en sequedad. Quizá ya te acostumbraste a que tus hijos estén perdidos. Quizá ya te acostumbraste a que tu esposo no llegue a casa. Yo no lo sé. Tiene que ver con actitud.
la actitud tiene que ver con la esperanza o con la queja, de acuerdo a lo que nos compartía el pastor. ¿Qué actitud tienes ante la sequedad que tú has provocado, ante la tierra que no has cuidado, ante la tierra que has dejado secar? Tiene que ver con el esfuerzo, tiene que ver con el creer y obedecer lo que Dios hoy te está hablando. Tiene que ver con buscar al único que puede proveer el agua para la sequedad de tu vida. Tiene que ver con las herramientas que necesitas, y esas son la oración, el ayuno y la palabra. Si tú quieres una zanja profunda donde vierta el agua y nunca cese y siempre esté llena y siempre esté proveyendo para lo que necesitas, tienes que comprometerte. Yo quiero que tú imagines, visualiza esa zanja, visualiza esa zanja sobre tu casa, sobre tus hijos. Visualiza zanjas llenas de esperanza, llenas de palabra, llenas de propósito. Zanjas que tienen el propósito de levantar. ¿Qué tipo de zanja te muestra el Espíritu Santo? Y si tú en verdad, si tú dices: yo puedo recibir esta palabra, yo puedo reconocer mi posición, yo puedo reconocer que hoy estoy seco o que quiero más agua sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, pasa aquí al frente. Queremos orar por ti. Y sabes, esto es, como lo decía el pastor, es un llamado para reconocer que estamos en tiempo de guerra, que no podemos vivir apáticos, no podemos permanecer estáticos, no podemos dejar que el enemigo siga trayendo sequedad a nuestra vida. Dios nos llamó para ser personas que puedan fructificar. Fuimos sellados con la sangre de Cristo para poder multiplicar, para poder prosperar, para poder crecer, para poder dar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, levantamos nuestras casas, levantamos nuestros matrimonios, levantamos nuestras vidas, a nuestros hijos, nuestras generaciones, Señor. Y hoy clamamos, Dios, para que esas zanjas, Señor, para que esas zanjas, Señor, las podamos visualizar, las podamos mirar en nuestro espíritu, Dios, y podamos, Señor, trabajar en ellas.